Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? Bien, les voy a dejar este material que es acerca de la explicación de APA, séptima edición. Vamos allá. Bien, espero que este material los ayude muchísimo. Les recuerdo mi nombre, soy Wendy Lucero Rosales Mejía y aquí vamos a estar acompañándolos. Bien, primero tenemos que saber qué es APA, su origen, para qué sirve, eh, cuándo poder utilizarlo en las referencias de los libros, de los artículos, de los periódicos, en páginas web. Eh, También APA nos ayuda a hacer las citas, las paráfrasis. Entonces, eso es lo que vamos a ver. APA es la Asociación Americana de Psicología. Aquí decidieron hacer un solo formato para todos los trabajos académicos. Entonces, esto surgió en Estados Unidos. De hecho, sus abreviaturas son precisamente en el orden inglés para que ya tengamos como que esa conciencia de dónde viene APA. Es un formato que se sigue para todos los trabajos académicos. Y ustedes forman parte de esta comunidad académica. ¿Por qué usar APA? Porque nos va a dar una consistencia, una uniformidad. Va a ser fácil localizar, por ejemplo, las referencias, las estructuras, eh, los márgenes, todo ya está previamente establecido. Y no solamente es un solo país quien lo utiliza, sino son varios. También existen otros estilos para utilizar los formatos académicos. En este caso, el más común es APA, el formato APA. Referencias. Las referencias son aquellas que nos van a llevar a localizar fácilmente los recursos que estamos utilizando. Esto quiere decir lo que comúnmente conocemos como bibliografía, por lo general. Pero no solamente las fuentes las encontramos en lo que son los libros, también las encontramos en lo que son las revistas, los periódicos y las páginas web. En este caso van a ser las que vamos a estar viendo. Esta nueva edición de APA hizo algunas modificaciones. Entonces, para colocar las referencias de libros, es decir, utilicé libros para contestar o hacer este ensayo, utilicé este libro para realizar mi artículo, tengo que colocar la referencia. Esto es, iniciar con el apellido del autor, después con la primera inicial del nombre del autor, luego el año de publicación, el trabajo, el título del libro y la editorial. Hasta ahí. Antes podían ver que se utilizaba colocar el lugar, eh, la ciudad. No, ahorita nada más es esto. Si es un libro que revisé en línea y tiene más autores, voy a colocar el apellido del autor, coma, la inicial del nombre del autor. Lo mismo con el siguiente autor, el autor 2. Igual, apellido, coma, la inicial de su nombre, el año de publicación, el título del libro, la editorial, y aquí voy a pegar su URL, ¿qué es esto? Su enlace, su liga. Y aquí va a ir dependiendo de cómo es que voy a ir a referenciar a mi fuente. Por lo general utilizamos estas dos primeras. El formato para un artículo de revista. Para referenciar que utilicé un artículo de una revista. Va a ser apellido, coma, la inicial del autor. Si es que tiene más autores, se coloca un punto, que es la abreviatura del nombre del autor, punto, coma, para decir que hay más autores, apellido,
coma, la inicial del autor, punto, y ahora sí, ahí vamos a colocar si es que hubiera 3 autores, y apellido, coma, inicial del autor, el año de publicación, el título del artículo, luego tenemos el título de la revista, el volumen, el número de la revista va a ir entre paréntesis, el número de la página que estamos leyendo y utilizando, solamente de inicio a fin. Porque hay revistas que tienen gran cantidad de páginas. Nosotros únicamente nos vamos a referir al artículo que estamos utilizando. Luego ya colocamos la URL, nuestro enlace. Eso es para un artículo de una revista de divulgación científica. El formato para un periódico. Supongamos que es un periódico impreso. Voy a colocar el apellido del autor, coma, la inicial del nombre del autor, la fecha de publicación del artículo, el titular del artículo, es decir, el nombre de ese artículo que están mostrando esa noticia, y el nombre del periódico en cursiva. Antes, en otras ediciones, se solicitaban más datos. Ahorita ya se están acortando. El periódico en línea. Lo mismo, apellido del autor, coma, inicial del nombre del autor, la fecha del periódico, el titular del periódico, el nombre del periódico en cursiva, y aquí lo adicional va a ser el enlace. Este tipo de formatos los pueden hacer ustedes de manera manual, o ya existen software que les ayudan a ir solicitando la información y los generan en automático. Pero ahorita estamos hablando de una 7ª edición, entonces todavía no se han actualizado todos los software. Para páginas web, supongamos que utilizan una página del gobierno, entonces igual se tiene que referenciar porque es información verídica. Entonces, páginas web con contenido estático, es decir, que no cambia, no se modifica. Entonces, apellido del autor, coma, el nombre del autor, lo mismo. Si se dan cuenta, es la misma técnica, la fecha de publicación, el título de la página web, el nombre de la página web y colocamos nuestro URL. Después tenemos lo que son las páginas web con actualizaciones constantes de información. Vamos a colocar lo mismo, el apellido, el nombre, la inicial del nombre del autor, la fecha de publicación, el título de la página, el nombre de la página y recuperado en día, mes. Aquí va a ser importante colocar esa parte y el URL. Para un formato especial dentro de una página web, es decir, de esa página voy a sacar un documento en Word. De ahí también tengo que estar referenciando. Referenciar nos lleva a no cometer plagio. Al cometer plagio, estamos diciendo que eso lo creamos nosotros y no. Estamos diciendo que vamos a darle honor a quien honor merece. Ellos nos están compartiendo su información, nosotros le hacemos referencia a ellos. Colocamos el apellido del autor, el nombre, la fecha de publicación, el título del archivo, y voy a colocar el formato en que estoy descargando el archivo. Si es PDF, si es Excel, si es Word, el nombre de la página y la URL. Citas textuales. ¿Qué es una cita textual? Una cita textual es extraer la información tal cual la dijo el autor
y la voy a colocar en mi texto. Esto tengo que referenciarlo, tengo que decir que esta persona lo hizo en tal fecha y dónde lo puedo encontrar. De lo contrario, se comete plagio y me estaría robando su idea del autor. Tenemos dos tipos de citas. Tenemos las cortas y las largas. Las citas cortas tienen menos de 40 palabras y lo que hace, digamos, la diferencia es que como son menos de 40 palabras, las vamos a entrecomillar desde el inicio, desde donde tomé la frase del autor hasta donde termina, entre comillas, para decir esto es lo que dijo tal autor. Podemos hacer la referencia al inicio del párrafo o al final del párrafo. Aquí podemos observar que, interpretados los resultados de Freud en 1915, se sugiere que la y ya, entre comillas, está todo lo que dijo Freud y se cierran las comillas, se pone punto y seguido o punto y aparte, dependiendo su estructura. Y voy a colocar de qué página lo obtuve. Es decir, en este caso fue de la página 421. Esta cita la voy a encontrar en las referencias. Ya voy a encontrar su referencia completa, el nombre del libro o del artículo. Esto es en relación a las citas cortas. Las citas cortas que les mencionaba que vamos a hacer referencia del autor, pero hasta el final. Aquí colocamos dentro del párrafo lo que dijo el autor, lo entrecomillamos, igual son citas cortas, pero no lo mencionamos dentro, sino lo mencionamos hasta el final. Cerramos nuestras comillas, colocamos punto y aparte, aquí sí es punto y aparte, y voy a poner entre paréntesis Freud, 1915, P, que es página, punto 421. Entonces ya tenemos dentro de la clasificación de las citas, hay dos citas cortas. La que lleva al inicio la mención del autor y la que lo lleva al final. Ahora vamos con las citas largas. Las citas largas son más de 40 palabras. Aquí se tiene que diferenciar del texto, de todo el texto que llevamos. No llevan comillas, no llevan cursivas y llevan una sangría francesa que es de 1.2227 y es en un nuevo párrafo. Aquí lo van a poder observar. Tenemos nuestro texto normal, voy señalándolo con el cursor. Aquí está haciendo referencia de que hay diferentes autores que están hablando de ese tema. Y aquí es donde va mi cita. Voy a colocar, no lleva la misma línea, el mismo margen, sino que se expande. Y dentro de, como es una cita muy larga en este caso, si llega a tener otro párrafo, tengo que darle otra extensión de sangría. Y al final voy a colocar mi referencia. Freud, 1915, PP significa de la página tal a la página tal. Significa que utilicé más de una página. PP 5051. Y esto es mi cita larga. Tenemos otra cita larga, donde dentro del párrafo anterior estoy mencionando al autor. Es muy similar a la corta que vimos al principio. Estoy mencionando al autor, Freud, 1915,
afirmó lo siguiente, y voy a decir todo lo que afirmó Freud, pero de igual manera va alineado a la derecha con su sangría. Lo único que cambió fue que el autor ya lo inserté dentro de mi texto. Y debo de colocar de igual manera su página, de donde lo extraje. La paráfrasis consiste en leer el texto, supongamos en este caso un párrafo, y yo interpretarlo con mis palabras, pero obviamente voy a mencionar al autor. Tenemos aquí un ejemplo de cita directa y es una cita corta. El plagio se define mejor como una actividad deliberada, la copia consistente del trabajo de otros. Tenemos el nombre del autor, el año de publicación y la página. Paráfrasis, tengo que decir lo mismo, pero con mis palabras. Y voy a mencionar al autor. Si no lo menciono, estoy cayendo en plagio. Aquí entonces, menciono al autor, afirma que el plagio ocurre cuando una persona copia el trabajo de otra y es perfectamente consciente de lo que está haciendo. Estoy diciendo lo mismo, pero con mi comprensión, mi interpretación. Y también se coloca el año en que lo dijo este autor. Aquí en paráfrasis ya no colocamos la página, únicamente es mencionar al autor, hacerlo parte de nuestro texto y colocar el año de publicación. Eso sería todo en cuestión de una visión rápida para explicar APA en esta 7ª edición. Espero que les sea de utilidad y que lo practiquen constantemente para que después ya lo hagan en automático. Me da muchísimo gusto saludarlos. Me despido. Cuídense mucho. Hasta luego.